contable uno no le podía ni siquiera refutar al contador porque el contador le respondía de la siguiente manera: así lo aprendí y así lo hago y así se hará. Así uno fuera un poco arriesgado a decirle: venga, jefe o señor contador, creo que este procedimiento no se hace así. Ni siquiera había que decírselo porque salíamos, como dicen en mi pueblo, como perros regañados. Entonces, en este orden de ideas, hay que romper esos paradigmas que ya no es como así lo aprendí, así lo hago y así lo seguiré haciendo. Así está escrito, así lo sugiere la norma internacional, pero yo lo puedo refutar hacia la norma internacional y hacerlo de la siguiente manera, con el fin de que los hechos queden medidos de manera adecuada que me permitan que los estados financieros sean útiles y pertinentes. O sea, no todo lo que está escrito yo lo puedo hacer. Si mi juicio profesional está bien amparado, lo puedo refutar y aplicar mi criterio. Entonces, el juicio profesional, ¿qué es? Es la técnica o el método o la metodología que utiliza el contador o el preparador de la información para aplicar una política contable. Es la técnica para aplicar una política contable. Entonces yo puedo revelarlo. Y es válido. Es válido. Lo que pasa es que nosotros estamos anquilosados a que si dice que los instrumentos financieros de patrimonio que se miden al valor razonable, la comisión recomienda la norma que va al gasto, yo lo llevo al gasto porque es un pecado. No. Yo, Otto Ardila, puedo medir mi comisión y llevarla como mayor valor de la inversión. Bien, en este caso, sea cualquiera de los dos escenarios, lo que yo tengo que determinar es hacer la medición inicial, es determinar el costo. El costo. Determinamos el costo para el reconocimiento inicial. En este caso de la acción, el costo sería el valor razonable o valor del mercado o el valor de adquisición. Y si le quieren capitalizar, aplican el criterio profesional, yo diría que más la comisión. Otros contadores como ustedes dirán: no, yo no voy a llevar la comisión como mayor valor. Perfecto, no lo lleve. Sopórtelo, argumentelo y está bien. Recordemos que la contabilidad no es exacta. Hay dos conceptos que debemos también separar: el valor razonable como el valor del mercado, que el valor razonable no es únicamente los precios de cotización del mercado. Recuerde que el valor razonable se obtiene, hay tres enfoques de obtener el valor razonable, que posiblemente uno lo pregunta, y yo lo he preguntado en el escenario y tampoco se lo responden. Creemos que el valor razonable es simplemente que se cotice en una bolsa de valores y de ahí no nos salimos del valor razonable. No, el valor razonable puede ser el enfoque del mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. Es decir, que yo puedo obtener el valor razonable o por un valor de cotización en el mercado, o dos, por el enfoque del costo que se llama el costo de reposición, o tres, por el método del ingreso, es decir, construirle al activo un flujo de caja que es muy financiero. Posteriormente hacemos un ejercicio de estos en alguna otra ocasión para poder determinar el valor razonable. Entonces, el valor razonable, para que rompamos que estos escenarios nos sirven para capacitarnos, no es solamente el valor de cotización, ¿correcto? Bien, vamos a suponer que este contador, no yo, determinó el costo, entonces el valor razonable, entonces los 3.000 de la acción, más la comisión, quiere decir que el costo, pues el costo en este caso sería la sumatoria de esos dos, ¿correcto? Entonces, este sería el valor de reconocimiento inicial dentro de la contabilidad. Ese es el costo. Ese es el costo, ¿correcto? Bien. ¿En qué momento yo debo hacer la medición posterior? Aquí también tenemos que romper esquemas y paradigmas y como coger un borrador y borrar un poquito y volver a desaprender y aprender. Tergiversamos la norma internacional y creemos que la medición posterior es únicamente al final de cada año. Porque aquí, en parte de algunas de las actividades de la medición posterior es al final del periodo. Sí, es verdad. Es obligatoria la medición posterior al final de cada año. Es obligatoria. Parte del cierre contable de una organización es hacer mediciones posteriores de ingresos, costos, gastos, activos y pasivos. Hacer esa medición posterior, ¿correcto? Esa medición posterior es parte de todo el ejercicio del cierre contable. Sin embargo,
Sin embargo, la norma internacional no habla de eso. Simplemente dice de la siguiente manera, que las mediciones posteriores se deben hacer. Ojo lo que voy a decir acá. Voy a poner el costo, tengan la bondad, y sean meticulosos con todo el respeto. Silencien los micrófonos. Colegas, por favor, los micrófonos. Dejen el cursor quietico ahí como por respeto a los demás colegas. Dejen el cursor quietico, quietico. Como me decía mi mamá cuando me decía mi mamá, es que a mí me da pena silenciarlos, pero me toca. Porque infortunadamente Alba Oliveros no me lo silenció. Perfecto. Recuerdo que me decía mi madre cuando me llevaba de algún vecino, y yo no era inquieto, me decía, mijito, yo lo llevo, pero deje las manitos quietas. Entonces iba uno a coger por allá la porcelanita, coger la cosita. Entonces aquí les digo a mis colegas de manera jocosa, los colegas que me conocen saben que me gusta el chiste y la locura. Dejen las manitos quietas con el cursor, por favor. Bien, entonces, ¿en qué momento debo hacer la medición posterior? Resulta que desde el momento en que yo adquiero la inversión, 1 de enero, hacia adelante, el mercado es tan cambiante, es tan volátil, que pueden haber hechos y circunstancias. Voy a colocar otro como un listado de palabras, ¿cierto? Hechos y circunstancias. Eso lo van a encontrar en la norma internacional. Esas son palabritas que debemos darle una buena interpretación. Entonces resulta que yo tengo esta inversión y lo que yo tengo que analizar es qué tipo de hechos y circunstancias del mercado me afectan el costo de esta inversión, de este activo. ¿Qué necesito analizar para ver en qué momento hago la medición posterior? ¿Cuáles serían hechos y circunstancias? Pues que la inversión suba o baje, valorice o deteriore, dicho de otra manera. Entonces vamos a suponer en los dos escenarios. Escenario 1, hubo una valorización. Valorización. ¿De quién? Pues de la acción en el mercado. Valor de cotización. Entonces, valor de cotización en el mercado, vamos a suponer que esa acción, que la compré a 3.000 pesos, ojo, la acción vale 3.000, la acción no vale 3.100. 3.100 es el costo del reconocimiento contable. Eso es lo que tenemos que desprendernos. Pero la acción en la realidad yo la compré fue en 3.000. Entonces vamos a suponer que esta acción en la actualidad, esta acción quedó a 3.200 en cualquier fecha posterior. Es un escenario 1. Una fecha posterior, 1 mes, 2 meses, 15 días, 20 días. Ese es el escenario 1. Y vamos al escenario 2, que hubo una desvalorización o deterioro. Deterioro del mercado, es decir, se vende en menos valor la acción. Valor de cotización, en esa fecha o en otra fecha, 2.900. En este momento, es que yo tengo que hacer esta medición posterior cuando hayan esos hechos y circunstancias, sin importar el momento o la fecha. Bueno, pero venga, yo compré la acción el 1 de enero y el 10 de enero a los 9 días, la acción se desplomó o se valorizó. No, pero yo ponerme a hacer eso, infortunadamente eso es lo que no hemos comprendido, que hay que hacerlo o hay que hacerlo. ¿Que me va a generar un impacto? Me va a generar un impacto. ¿Positivo o negativo? Nosotros los contadores no estamos para reconocer los impactos solamente positivos. Nosotros los contadores somos fotógrafos que simplemente tomamos una fotografía de la realidad de la empresa, impacte a quien impacte.
Nosotros no estamos hechos para, de alguna manera, satisfacer la necesidad de nuestros inversionistas o nuestros jefes o la junta de accionistas. No, nosotros estamos hechos es simplemente como cuando pongo un ejemplo. eh, no sé si los que estén aquí presentes han visitado el Parque Lourdes, pues yo era niño y de los paseos obligados por parte de mi abuela era ir al Parque Lourdes, primero porque pues ella iba a su iglesia y segundo, decía mi abuela en paz descanse a mandarnos retratar. Entonces yo era niño y era tomarnos una fotico allá caminando pues esa fotico eran de las mejores fotos que existen, es porque esa foto no tenía Photoshop. Es decir, es una foto de la realidad de lo que era usted. Así, si tenía un mosco en el vestido, ese mosco quedaba ahí. Mientras que ahora esas tipo de fotografías, y hago metáfora con el contador, es que si la empresa pues no me genera algunos escenarios interesantes para los stakeholders, pues que no se debe hacer, pues trato de pegarle una maquilladita a ese estado financiero. Y ese no es el contador que nosotros queremos acá. Queremos ese contador antiguo allá del Parque Lourdes, todavía hay, que se ponía una capa, que todavía salen las películas, se ponía una capa y simplemente tomaba la foto y luego la echaban entre agua. Allá veo todavía que hacen eso, la echan entre agua y la sacuden y por ahí a los 5 o 6 minutos a medida que la meten entre agua va dando el color de la fotografía. Entonces nosotros debemos de ser como contadores esos fotógrafos antiguos. No maquillemos nada. No me importa que el inversionista se ponga bravo. Yo estoy reflejando es una realidad. Entonces, en este momento, nosotros en cualquiera de los escenarios tengo que hacer la medición posterior, es decir, ajustar el valor de mi acción, ajustar el valor a ese valor final. A ese momento final es que debo ajustar el costo. Pues aquí yo no, en el escenario 1, yo tendría que ajustar el costo solamente en 200 pesos. O sea, me quedaría el costo de esa acción en 3.300. Pues es lógico, aquí no vamos a hacer ningún asiento contable, porque yo lo que ajusto es el valor de la acción. Recordemos que en la contabilidad es el control del detalle. Yo tengo que llevar, desde luego, el valor de adquisición de la acción, 3.000, y por aparte en otra subcuenta, pues llevar la comisión. Pues eso es lo lógico, ¿no? Yo no puedo llevar todo allá metido en un solo valor y después me saco un ojo diciendo, pero venga, si yo compré la acción en 3.000, ¿por qué la tengo medida en 3.100? Pues yo no creo que ningún contador de los que estén aquí vayan a hacer ese exabrupto de llevar un valor consolidado, ¿no? Yo tengo que afectar las cuentas si es una comisión, si es, vamos a decir, un mayor valor por algún motivo, pues yo tengo que llevarlo independiente, ¿correcto? Es lo que se llaman costos inherentes o costos transaccionales, ¿correcto? Bien. Por favor, sigamos y no me activen micrófonos, por favor. Voy a darle una miradita porque es que no somos... Uy, Dios santo. Bueno, no importa. Erika, Erika, por favor. Caramba. Bueno. No, esta gente. Viste, mamá, no viste a mi papá como no, si le dije. Le dijo ahorita que le pregunté a la cierta. Mamá, ves cómo sos vos. Y ahí sí te quedas callada y te apenas te reís antes de defenderme. Y amor, yo le dije, él porque quiere hacer Marisol, por favor, dejen el cursor quieto, tengan la bondad. Bueno, estamos trabajando con los ingenieros, a ver cómo hago para más bien silenciarlos de una, porque es que esto sí es un poco molesto. Bien, pero igual tengamos paciencia. Yo creo que dejemos quietos esos deditos ahí, por favor, porque es que es fastidioso, de verdad. Muchas gracias. Igual estamos en vivo, si somos amigos, nos podemos decir la verdad. Bien, entonces, en el escenario 1, el costo sería, pues desde luego, los 3.200 más la comisión, ¿cierto? En el escenario 2, pues sería el costo más la comisión, ¿cierto? Porque la comisión está ahí, yo ya la pagué. Entonces estarían estos dos escenarios. Cuando a ustedes se les presente una situación similar de que capitalicemos un mayor valor a un activo,
en este caso la comisión, no vayan a hacer la medición pensando en el costo. Hagan en el costo, pero del activo, porque la comisión no deteriora, ni valoriza, ni desvaloriza. La comisión ya es fija, ya incurrí en ella. El valor que es cambiante es el valor de la inversión, el valor de ese capital accionario o ese paquete accionario. ¿Correcto? Bien. Entonces ya hicimos esa medición posterior contable. Ajustamos nuestro valor y quedaron a estos valores. Ahora bien, este escenario puede darse que sea al final de un cierre contable. Ya llámese de un mes, de un bimestre, de un trimestre, de un semestre o de un año. Puede coincidir esta medición posterior con el cierre contable. Puede coincidir con el cierre contable. Es en ese momento donde yo debo reconocer el impuesto diferido, analizar el impuesto diferido. ¿Correcto? ¿Cómo analizo el impuesto diferido? Entonces, el impuesto diferido yo tengo que comparar dos bases. Una base contable y una base fiscal. Pero aquí les doy la clave. La base contable es el costo inicialmente reconocido. Ese no cambia. Y la base fiscal es el ajuste que yo haga al final de ese periodo. Graves en eso. Porque titubeamos en el impuesto diferido cuando no comprendemos dónde está la base contable. ¿Qué es lo que suele suceder con un contador que no comprenda el concepto de impuesto diferido? Va a ser lo siguiente, que es lo que no se debe hacer. Decía mi abuelita, vuelve el burro al trigo y el pollino a la celada. Derly, por favor, silencien, silencien, silencien. Menos mal que aquí está pues el ingeniero aliado de mi portal y ya él está tomando nota para la próxima más bien silenciarlos totalmente ya directamente. No me gustaría eso, porque pues es un escenario más bien de diálogo entre amigos. Pero sí seamos respetuosos, más bien en pilas con ese dedito allá, por favor. ¿Qué es lo que normalmente hace el contador cuando analiza el impuesto diferido y nunca le genera impuestos diferidos? Entonces él dice, pues mire, la medición posterior en este caso, el costo fueron 3.300. Esto que voy a hacer no se hace. Esto es lo que voy a montar que no se hace. Así no es el impuesto diferido. Y entonces dice, bueno, la base fiscal es exactamente igual. Por lo tanto, aquí hay una diferencia temporaria y hay por aquí una diferencia permanente. Entonces van a decir, no, la diferencia temporaria, la base contable menos la base fiscal cero. Ahí no hay impuesto diferido y ya salimos de ese problema. Esto no se hace así. La base contable siempre es el costo y aquí estamos analizando el costo de la acción. Única y exclusivamente, el costo de la acción es que yo la compré a 3.000. Ese nunca cambia, muchachos. Nunca cambia, excepto que yo la vaya a vender hoy. Entonces, en este caso tan sencillo, me genera una diferencia temporaria de 300. Vamos a suponer y vamos a ponerle lógica, porque es que en mis escenarios, más que aplicar teoría, es ponerle la lógica. Yo tengo dos conceptos dentro de mi proceso de compartir con estudiantes, como vuelvo a reiterar, hace mucho más de 20 años en este proceso. Le digo a mis estudiantes, sean profesionales o sean estudiantes de pregrado, apliquen lógica contable y sentido común. Aplíquenle la lógica contable. ¿La lógica contable qué es? Que todo en norma internacional se hace un supuesto. La norma internacional se basa en supuestos financieros. Lo voy a poner por acá arriba. Supuestos financieros. Por eso hay mucho detractor de la norma internacional. Porque la norma monta supuestos financieros para lograr hacer una medición adecuada de un activo o un pasivo.
¿Y qué es un supuesto? Es un escenario que no existe. Es una simulación. Es algo que no ha sucedido, pero que puede llegar a suceder. ¿Cuál es el supuesto en este caso de medición posterior de ese instrumento financiero? Que hoy se cierra el año. Oiga, ¿eso es cierto? No, hoy no se cierra el año. Pueda que sí, como les dije al comienzo, pueda que no. Pueda que sí, es que pueda que hoy sea 31 de diciembre, o pueda que hoy sea cualquier fecha del año donde hay unos hechos y circunstancias que me afectan el costo del activo. Aquí está la palabra hechos y circunstancias. Entonces yo aquí supongo que hoy voy a analizar mi acción porque hoy se cierra el año y yo hoy voy a presentar mi declaración de renta entre comillas. Es un supuesto. Es un supuesto. Entonces la base fiscal es superior a la base contable. Es decir, que yo estoy declarando mi acción por menos valor. Lógico, ¿sí o no? 300 pesos menos. O sea que en el caso que yo llegara a vender mi acción y la venda bajo este mismo escenario económico, quiere decir que yo tengo que pagarle impuestos al Estado por esa utilidad, entre comillas. Eso no es ninguna utilidad. Estoy haciendo, menos mal que esto está como en las empresas de servicios públicos, grabado y monitoreado, porque va a quedar allá la grabación en el portal www.culturafinanciera.co para que ustedes lo puedan visitar y otros usuarios lo puedan visitar, lo puedan compartir, lo puedan revisar. Menos mal que queda grabado. Porque posiblemente alguien diga, no, pero es que usted dijo que no, yo no estoy diciendo, acá hay una, entre comillas, una utilidad, pero yo estoy reportando por un costo menor. O sea que aquí me puede llegar a suceder dos tipos de impuestos, impuesto diferido activo o un impuesto diferido pasivo. Pero el análisis del impuesto diferido activo o el impuesto diferido pasivo depende si estamos analizando activos o estamos analizando pasivos. Se miden distinto. Como dijo por allá una reina de belleza hace un poco de años. Es lo mismo, pero de forma contraria. Hombre con hombre, mujer con mujer. Bueno, más o menos quiso decir allá esa dama que le hicieron bullying. Siento que ella no se equivocó, simplemente fue pues lo normal. Buscamos una manera de hacerle mofa a las personas, a veces faltándole al respeto. Entonces creo que ella lo dijo bien. Bien, entonces en ese orden de ideas, yo puedo analizar en el momento de la medición algo. Si hoy terminara el año, yo estoy reportando mi acción por 3.000 unidades monetarias. Pero con el ajuste contable, la base fiscal de esa acción, en este caso, son 3.300. O sea que si yo reporto por 3.000 y llegar a vender la acción en un futuro en 3.300, pues es lógico que esta diferencia temporaria va a estar grabada y me va a generar un impuesto diferido. Entonces, cuando ustedes entran a la NIC 12 o la sección 29, hay como unas premisas, hay unos conceptos que dice que cuando la base contable es menor a la base fiscal, la diferencia temporaria me genera un impuesto diferido pasivo. O sea, yo le salgo a deber al Estado en caso que llegara a vender la acción en 3.300. Ahí está el sentido común y la lógica contable. Porque muchas veces nosotros no aprendemos esas reglas, pero no analizamos. Entonces, aquí estamos analizando. O sea, quiere decir que esta diferencia temporaria, vamos a sacarla mejor, esta diferencia temporaria, yo la tengo que liquidar a la tasa de renta vigente. Vigente, o dice la misma norma internacional, o a la tasa que va a estar vigente en los próximos años. Por ahora la tenemos vigente, 35%. Entonces, aquí ya me generó el impuesto diferido pasivo. Cojo la diferencia temporaria
y la multiplico por la tasa impositiva, pero también puede llegar a hacer que haya una diferencia temporaria que esté grabada al impuesto de ganancia ocasional. Hay que tener en cuenta eso. Aquí está grabada al impuesto de renta corriente, normal a la tasa impositiva corriente. Pero si fuera lo contrario, que la base fiscal fuera menor a la base contable, quiere decir que yo estoy reportando ante el Estado un valor superior, pero fiscalmente es menor. Si le pongo sentido común y lógica, quiere decir que el Estado me debe, antes es a mí. O sea, sería un impuesto diferido activo. Sería un impuesto diferido activo. En este caso es un impuesto diferido así. Ahora bien, ¿en qué momento este impuesto diferido, que yo lo reconozco contablemente, porque aquí somos contadores y aquí ya sabemos reconocerlo? Es que aquí no, el problema del contador no es el reconocimiento. El problema del contador es la medición, este tratamiento que le damos. ¿Qué sucede en el futuro? Con este ejemplo, ¿en qué momento el impuesto diferido me puede llegar a afectar el impuesto de renta corriente? Cuando me desprenda de la acción, cuando la enajene, cuando le dé de baja en cuenta. Mientras yo tenga la acción en posesión de la empresa, o sea, en este caso el activo, cualquier tipo de activo, o que no haya liquidado el pasivo, el impuesto diferido se convierte en una medición contable, una estimación, y queda ahí en la contabilidad. No se preocupe, no pasa nada, déjela ahí. Él no le hace estorbo, déjelo ahí. Eso es lo que no medimos, porque nos da miedo, no lo comprendemos, no lo medimos. Por allá alguien en alguna ocasión me decía, no, es que el impuesto diferido se analiza de los ingresos, costos y gastos. Eso era por allá en la vida pasada. El impuesto diferido en la realidad se parte de las cuentas de balance. Se analiza medición inicial con la medición posterior. Y en este caso reconozco mi impuesto diferido. ¿Y cómo reconozco el impuesto diferido? Pónganle lógica, como un gasto, como un ingreso. Pues si en este caso me da un impuesto diferido pasivo, que es al crédito, pues la contrapartida, ¿cuál es? Pues un gasto por impuesto diferido. La pregunta es, ¿ese gasto por impuesto diferido es deducible de acuerdo al artículo 105 del Estatuto Tributario? Pues no, porque la acción todavía la tengo en mi poder. Ese es un gasto no deducible. Diferente a que hoy vendiera la acción. Hoy la vendí y me gané 3.000. Ah, pues ya no afectaría el impuesto diferido. Ya es un ingreso en la realidad, ya es un ingreso de actividades ordinarias. Eso es lógica o sentido común, las dos. ¿Qué pasa con los pasivos? Los pasivos tienen una connotación distinta. Cuando la base contable es menor a la base fiscal, en la medición de los pasivos me genera un impuesto diferido activo, lo contrario. Pero hay que ponerle lógica, porque es una obligación. Aquí es un derecho. Entonces rápidamente alguien dirá, uy, ya, profe, ya me aprendí las 4 claves para aprender impuesto diferido. Maravilloso, apréndaselo. Pero más que apréndaselo, póngase de sentido común y lógica. Ah, que si estamos midiendo activos, cuando la base contable es mayor a la base fiscal, la diferencia temporaria me genera un impuesto diferido activo. Cuando la base contable es menor a la base fiscal, la diferencia temporaria me genera un impuesto diferido pasivo. Pero si estoy midiendo los pasivos es lo contrario. Cuando la base contable es menor a la base fiscal, la diferencia temporaria me genera un impuesto diferido activo. Y cuando la base contable es mayor a la base fiscal, me genera un impuesto diferido pasivo. Bueno, ya lo aprendimos. Pero eso no es lo que se pretende de estos cursos, de estos espacios. Es que nosotros los contadores no estamos hechos para rezar. Sí, recemos cada uno de acuerdo a sus credos. En la parte espiritual es válido todo lo que ustedes hagan en beneficio de la espiritualidad, maravilloso.
sea la religión que profesen, la que sea, está válido. Pero en norma internacional o en contabilidad o en tributaria no es bueno rezar. O sea, aprender literalidad. Aprendan la lógica, analicen para poder reconocer un hecho económico. Vamos a hacer un ejercicio sencillo de propiedad, planta y equipo y recordemos que dependiendo el manual de políticas contables. Recordemos que todo parte del manual de políticas contables y que para una empresa el manual de políticas contables es como la... Espérame, por aquí le doy ingreso a alguien. Ya creo que le dimos ingreso por aquí a alguien. Para una empresa el manual de políticas contables es lo que para un piloto es su carta de navegación. Manual de políticas contables es esa carta de navegación donde orienta no solo al contador actual, sino a los futuros contadores y auxiliares contables, como que le da las coordenadas en dónde moverse y cómo presentar los estados financieros. Las políticas contables no es transcribir, lo aclaro. Actualmente hay empresas que sí todavía le pagan a uno para hacer manual de políticas contables. Después les mostraría unas. Mi manual de políticas contables no tiene más de 18 hojas. Tiene que ser algo digerible, fácil de leer. Los manuales de políticas contables antiguos, por ahí el año 2015, 2016, eran 300, 400 hojas. ¿Eso quién lo lee? Nadie. Y si usted iba y leía o analiza ese manual de políticas contables, no decía nada. Tanto decía que no decía nada. Las manuales de políticas contables tienen que elaborarse en 4 aspectos nada más. Medición, reconocimiento, presentación y revelación. 4 aspectos que se pueden convertir en 5, que es medición inicial, medición posterior. Yo tengo que decir cómo voy a medir inicial y posteriormente cada uno de los elementos de los estados financieros, por ejemplo. Porque recordemos que hay varios criterios que me permite escoger, la empresa escoger el que más se adecue. Pero en este caso de los instrumentos financieros no me permite escoger. Porque yo no puedo llegar a decir, no, es que las acciones que se midan al valor razonable las voy a medir al costo. Pues no, porque no me permite medirlas al costo. Tiene que, en la política, decir que se miden al valor razonable, al valor del mercado. Hay hechos que yo no puedo cambiar. Pero yo no puedo decir que una acción, yo tengo un paquete accionario y una acción que no se cotiza en bolsa de una empresa que es muy grande, pero que no negocian sus instrumentos en un mercado público de valores, tampoco puedo llegar a decir que la voy a medir al valor razonable. No me permite medir al valor razonable. Porque no tiene un parámetro del mercado. ¿De dónde me voy a inventar el valor razonable? Mientras que la propiedad, planta y equipo, entonces, si voy a hacer una política de la propiedad, planta y equipo, que está de acuerdo a la sección 17 de las NIF para las pymes, normas para pymes, o la NIC 16 de las normas plenas. Esas son 2 normas que hablan de propiedad, planta y equipo. Pues estas 2 normas en la versión de las NIF para pymes, versión 2015, porque ahorita salieron la versión 2025, que son aplicables en Colombia 2 años posteriores, pero que no sufrió cambios en esos aspectos. En esta versión 2015, las normas para pymes quedó similar a la NIC 16. Hay una simetría. En las normas anteriores a las del 2015, que fueron la versión del 2009, había una diferencia. Una diferencia grande. Que ahí donde nosotros los contadores públicos tampoco ni siquiera hemos cogido el manual de políticas contables. Yo quisiera algún día hacer como una breve encuesta, así como entre amigos, como decirnos, como decía por ahí también algo popular, sacarnos los cueros al sol y preguntarle de pronto a cada uno, oiga, venga, ¿usted es contador de una empresa en la actualidad? Sí, perfecto. Si responde sí, entonces, como dijo por allá un personaje de la vida política. Siguiente pregunta, amigo. ¿Usted ya revisó el manual de políticas contables? Depende de lo que pregunte, lo que responda. Vamos a suponer que respondió sí, lo revisé.
ajustó el manual de políticas contables de acuerdo a la última normatividad, la última versión de la normatividad de las pymes o normas que van cambiando? La respuesta puede llegar a ser no. Entonces, la otra pregunta es ¿por qué no lo hizo? Y le van a responder a uno de la siguiente manera: porque las normas internacionales no permiten que se modifique el manual de políticas contables. Entonces yo vuelvo y contrapregunto: ¿quién dijo eso? No, es que a mí me dijo el contador, a mí me dijo el profesor, a mí me dijo mi amigo. Oiga, pues, pero es muy mentiroso ese profesor o ese amigo. Y el amigo que le dice mentiras a uno no es un amigo. El amigo que le dice la verdad en la cara a uno es porque lo quiere a uno y quiere que uno mejore. Las normas internacionales de información financiera fue un compromiso del Consejo de Normas Internacionales que cada 3 años iba por lo menos a revisarlas. En esa misma periodicidad nosotros debemos ir actualizando nuestro manual de políticas contables. Y tenemos una oportunidad de revisarlas y reestructurarlas y poder establecer criterios actualizados con el fin de que mis estados financieros sean más atractivos o estén más ajustados a la realidad de los mercados. Eso no lo hicimos. Entonces todavía seguimos con las políticas contables del año 2009, porque nos da miedo revisarlas. Yo no niego que en la época cuando empecé a hacer todo este proceso de normas internacionales de implementación, pues yo, escúchame, tomamos agüita. Yo hice unos manuales de políticas contables que tenían más o menos 200 hojas. O sea, yo fui ya un poquito como llevarle la contraria a los demás contadores, mientras que uno las hacían de 400, yo las empecé a bajar como a 200 y pico de hojas. Aún así eran muy, muy extensas. Y no niego, porque todo ha sido ensayo y error y en la vida, si estamos ahora en un nivel, sea el solo pueblo lo podrá calificar. Yo no me autoevalúo en decir, no, es que yo estoy, no, no, no. Solo mis estudiantes, las empresas que yo asesoro sabrán en qué nivel me encuentro. Pueda que para ellos esté en el nivel más bajo o para otros esté en el nivel medio o en un nivel alto. No, no lo sé. Solo sé que trato de hacer las cosas bien y trato de estar actualizado, como dicen por ahí, en la jugada, a la moda de los conocimientos, pues para ser competente. Hoy me decía un compañero aquí del grupo que me pidió el favor que no lo nombrara, que no lo boleteara, así me dijo vulgarmente, una palabra vulgar no es grosera, es del vulgo, del pueblo. Le hicieron la visita de la Junta Central de Contadores. Y el colega aquí, tranquilo, mi querido amigo, que no lo voy a nombrar, hoy me decía, porque lo primero que los colegas de la Junta Central de Contadores para mirar la aplicación de las normas internacionales de control de calidad, la 1 y la 2, que fueron reemplazadas por la NIGC 1 y NIGC 2, pues lo primero que miran es el nivel de competencia del contador, cómo está de actualizado. Y entonces el amigo dijo, no, pues mire, yo realmente me hago mis cursos, yo participo en grupos de contadores donde constantemente hacen sesiones de actualización y los dos contadores de la Junta Central, que mi colega me está escuchando. Perfecto, eso es parte de la competencia. Entonces a la próxima vez, una de dos, que le den la certificación o dos, tome los pantallazos de que usted participa y guárdelos en un archivo y cuando nosotros desde la Junta Central los visitemos, por lo menos muéstrenos eso. Eso lo toma la Junta Central, lo está tomando como actualización. No solamente maestrías, doctorados, diplomados, especializaciones, sino lo está tomando estos escenarios, pero los colegas muchas veces ni gratis comparten. Cuando empecemos a cobrar algunos cursos, o por lo menos yo que todos los cobro, me contratan mis empresas y yo trabajo con Actualícese también, pues yo en Actualícese a mí me pagan el valor de mi hora y me lo pagan bien. Y allá no se conecta nadie, simplemente lo ponen a grabar a uno y allá venden sus cursitos. Mire que el estudiante o el colega no valora estos escenarios. No los valora. Y esos escenarios es para corregir algunos vicios. No sé si aquí sabían. ¿Será que yo puedo modificar las políticas? Claro, modifíquelas, redúzcalas, simplifíquelas.
Y no niego, me da pena decir que mis primeras políticas del año 2014 a hoy, yo las leo y encuentro más errores que aciertos. No lo niego. Y con base en eso es que uno se construye, se potencia. Hoy en día mis políticas contables son 16, 18 horas, así sea una empresa grande. Yo solamente digo lo que debe decir cada política. 4 aspectos nada más. Y lo hago a manera de mapitas conceptuales, medición inicial de los instrumentos financieros medidos que se cotizan en bolsa, medición inicial, valor razonable. Medición posterior, valor razonable con cambios en resultados. ¿Qué más tiene que decir eso? Nada. Medición inicial de las inversiones que no se cotizan en bolsa. Medición inicial al costo. ¿El costo que lo compone? El valor de adquisición, o sea, el valor nominal de la acción o el valor de venta, más costos inherentes a esa transacción. ¿Qué más tiene que decir eso? Si el contador tiene que saber que son costos inherentes a esa transacción. Medición posterior al costo menos deterioro. ¿Yo para qué me pongo a inventarle más? Profe, ¿qué es el deterioro? Pues costo menos deterioro. Pues si la acción perdió valor, pues tome el costo y quite el deterioro. O sea que unas acciones medidas al costo, al final del periodo yo no puedo aumentar su valor porque no me lo permite. La norma no me lo permite, yo tengo que conocerlo como contador. Bien, entonces estas 2 normas internacionales de información financiera me dicen que los modelos de medición inicial, estamos aquí en la columna de medición inicial, vea, momento 1, o medición inicial. La medición inicial se hace al costo. Los dos hablan del costo, pero el costo lo compone el valor de adquisición o de formación o de importación de ese activo, más otros costos inherentes o atribuibles, como lo quieran llamar. ¿Cuáles son esos otros costos? Con el fin de dejar el activo, y voy a colocarlo entre paréntesis, para dejar un activo apto, con P. Y son conceptos establecidos en la norma internacional. ¿Qué es un activo apto? Pues un activo apto es que está en condiciones de uso. Ejemplo, un vehículo. El valor de adquisición, yo compro solamente un cabezote, un tráiler o un chasis. Pero mi modelo de negocio es que yo no puedo cargar la mercancía, la carga en un chasis. Yo tengo que ponerle o un furgón con refrigeración o una carrocería para cargar carga seca. Todos esos costos son parte del activo. Ahora bien, no hemos comprendido. Y eso se lo dije a alguien en algún momento y casi que me regaña. Me dijo, eso no es así, profe. En un vehículo inicial, lo compro inicialmente el SOAT y los demás seguros hacen parte de mayor valor del activo. Pero si el SOAT se vence al año, ya no es mayor valor del activo, es un gasto. Por una sencilla razón, porque yo no puedo sacar el vehículo sin un SOAT, o sea, es inevitable. Sin un seguro, si es público, para amparar daños de terceros. Ahora, la matrícula es mayor valor del activo, porque yo no puedo sacar un vehículo que tiene su buena carrocería, sus buenas llantas, sin matrícula. Entonces yo le pongo en lógica. Esos primeros valores son costos inherentes o atribuibles, pero lo posterior, después de que el vehículo ya esté andando, ya se vencieron los seguros son gastos. Entonces esos son costos transaccionales. Eso lo dice la NIC 16 y la sección 17. En la medición posterior, ¿dónde está la columna de medición posterior? Aquí. La medición posterior me dice que tiene 2 métodos. Método 1, al costo menos depreciación menos deterioro. Ese es el que conocemos todos. Es el que aplicamos normal todos. Método 2, al importe revaluado. El método 1 impacta en resultados. O sea, el mayor, el menor, aquí no acepta valorización, mire.
El método 2, el importe revaluado, impacta en patrimonio. ¿Por qué impacta en patrimonio? Porque el método 1 parte del costo, el importe revaluado parte del valor razonable menos depreciación menos deterioro. Este parte del valor razonable. Ese me impacta en patrimonio. Entonces vamos a suponer que aquí se va a hacer la medición posterior y la pregunta es, ¿ambos impactan en el impuesto diferido? Sí, ambos impactan en el impuesto diferido. Pero vamos a suponer de la siguiente manera, que el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, el costo, ya saben qué es el costo, estoy hablando con profesionales, son 10.000 unidades monetarias. 10.000. Es el costo. Y vamos a suponer en este caso que la vida útil de este activo son 10 años. Quiero recomendarles aquí, no vayan nunca a resultar diciendo, como me lo ha dicho algún colega en alguna ocasión, Sí. que yo puse, por favor, vamos a silenciar acá, que creo que ya empezaron a activar micrófonos. Bueno, gracias a Dios, no. Bueno. Ve. Ujú. Bueno, bien. No me vayan a resultar diciendo, perdone con el cariño y el respeto y el aprecio que les tengo a todos mis colegas estudiantes, que la vida útil del Manual de Políticas Contables depende del artículo 137 del Estatuto Tributario. Estas las vidas útiles para efectos del impuesto de renta y complementarios. La vida útil para efectos contables o financieros, cada empresa la determina. Pues que va a haber posiblemente diferencia. Aquí nosotros, para efecto que no hayan diferencias, pues entonces damos por hecho que lo que dice el artículo 137 del Estatuto Tributario es el mismo listado de vidas útiles que yo debo tener en cuenta en el Manual de Políticas. No, señor. Si eso llegara a suceder ahí, es lo que comúnmente se denomina tributarizar la contabilidad, o sea, permear la contabilidad con criterios fiscales. Perdón, voy a conectarme aquí. Es bueno aclarar eso. Porque alguien me dijo, no, 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 profe, es que usted no se puede salir contablemente de que una maquinaria y equipo me la deprecia más de 10 años, o sea, el 10% anual. Y le digo, ¿y por qué? Porque es que así lo dice el artículo 137. Sí, él lo dice, pero para efectos del impuesto de renta y complementarios. Pero yo puedo utilizar una máquina o por encima o por debajo. ¿Cuál es el problema? Pues que la DIAN me acepte la deducción. Si lo hago aceleradamente, tengo que pasarle un proyecto a la DIAN para decirle que voy a depreciar esta máquina en menos tiempo, porque posiblemente la máquina va a trabajar a doble jornada. O sea, me va a generar más ingresos. Pero si el artículo 137 me dice que la maquinaria de equipo, la alicuota anual es el 10%, pero yo puedo tomar un 5%, es decir, depreciarlo en 20 años, la DIAN no se pone brava. No se pone brava. La DIAN se pone un poquito brava cuando yo la voy a depreciar aceleradamente. Entonces es muy bueno que comprendan eso. Entonces vamos a suponer que en este caso la vida útil de este elemento de propiedad, planta y equipo son los 10 años y que el método establecido para efecto de la depreciación o es el lineal. Muchas veces no conocemos sino el lineal. Entonces, quiere decir que la depreciación anual, pues en este caso sería pues el 10% de este valor, ¿sí o no? El 10%. Quiere decir que la depreciación anual para este ejemplo sería 1.000. Y que vamos al primer escenario que esta empresa optó por tomar en su manual de políticas contables, que va a medir la propiedad, planta y equipo al costo menos depreciación menos deterioro, por una razón, porque en el año 2009 no existía el segundo método para las pymes. Entonces esas políticas las
conformaron de acuerdo a las normas internacionales del año 2009, solamente tenía un solo método. Posteriormente, en el 2015, no la revisamos y seguimos con el mismo método porque creemos que el segundo método es más complejo. Sí, no niego que es más complejo. Es más complejo el segundo método. Vamos a darle aquí ingreso a alguien. El segundo método sí es complejito, por alguna razón, porque muchas veces obtener el valor razonable de un activo no es sencillo. Y también creemos que tengo que pagarle a un perito evaluador para que me haga los evaluados. La norma internacional jamás le sugiere que pague a un perito evaluador. La norma internacional le dice que haga un procedimiento siempre y cuando no genere costo de esfuerzo desproporcionado. Pero nosotros creemos y le estamos dando mercado a los peritos evaluadores que con todo el cariño y el respeto, recuerdo por ahí en el año 2014, 2013, 2014, muchos ingenieros industriales, muchos contadores, muchos administradores se empezaron a certificar internacionalmente como peritos evaluadores porque creyeron que entraban las normas internacionales de información financiera en aplicación y con todo el respeto creyeron que se iban a llenar de dinero, porque todo el mundo los tenía que obligatoriamente contratar. Hoy en día no contratan a un perito evaluador. Porque los avalúos ahora, si voy a generar un costo de esfuerzo desproporcionado, la norma internacional va en contra. Y entonces, si es muy costoso determinar el valor razonable, pues simplemente no lo determino. Y en mi nota, los estados financieros, puedo decir que es impracticable, es muy costoso. O simplemente lo puedo hacer por otro método, no solamente por el del mercado, por el del costo de reposición o por el enfoque del ingreso. El único que es complejo para hallar el valor razonable es por el enfoque del ingreso. No lo niego, es complejo. ¿Por qué? Porque se aplica el principio de valoración empresarial. Hay que valorizar toda la empresa. Mientras que el costo de reposición, ¿qué es? Que si yo tengo una máquina y tiene 7 años de uso y es una máquina de marca Honda y es una marca de una referencia muy conocida en el mercado, pues yo hago una cotización en el mercado, ¿cuánto me vale recuperar esa máquina? O sea, reponerla con esas mismas condiciones. Posiblemente haya un lugar donde vendan esas máquinas. Ese sería el valor razonable por el enfoque del costo. Y no siempre es por el enfoque del mercado. Entonces, por eso los peritos evaluadores, con todo el respeto, si hay aquí peritos evaluadores, los aprecio y los respeto. No estoy hablando mal de ustedes, simplemente digo que en este momento no no fue rentable certificarse. Yo me certifiqué en normas internacionales plenas y pymes, pero jamás me quise certificar. Muchos colegas se certificaron como peritos evaluadores y era costosa ese proceso. Bien, entonces, la medición posterior en este caso, ¿cuál es? Pues la medición posterior es coger el costo y quitarle la depreciación del año, o bueno, mensual. Esta sería la medición posterior. En este caso, esta medición posterior me genera impacto en el impuesto diferido, le voy a colocar. No, ahí no me genera impacto en el impuesto diferido porque no ha habido deterioro. Distinto es lo siguiente, que resulta que se analizó, el ingeniero de planta analizó de que la máquina sufrió por allá un imperfecto, una fluctuación de energía, le cayó agua por allá, un integrado, la máquina se dañó, se le puso un componente genérico, ya la máquina no funciona como antes. Entonces hay un indicio de un deterioro y ese deterioro lo analizaron los ingenieros y vamos a suponer que ese deterioro está medido en otras 1000 unidades. Quiere decir que ya la máquina deterioró en 1000. ¿Por qué deterioró? Porque pues analizaron el ingeniero mecánico, analizó el ingeniero eléctrico y que no, la máquina sufrió una imperfección y definitivamente la máquina ya en el mercado no vale lo que está en los libros. El deterioro parte de indicios, presunciones, como dicen los abogados, pero debe ser demostrado el deterioro, que se analiza con la sección 27, en este caso de las NEF para las pymes, para analizar el deterioro. No vamos a entrar en eso porque eso sería para otro tema, para ya terminarlo. Entonces, en este caso, vamos a suponer que el deterioro sí fue demostrado financieramente. Entonces, la medición posterior, ¿cómo sería? Mire, como dice
lo que está resaltadito acá. El costo, la medición posterior sería el costo menos la depreciación, menos el deterioro. Listo. O sea que mi máquina al final de ese primer año vale 8.000. Este sería lo que se llama el valor en libros. Pregunta, ¿aquí sí me puede impactar el impuesto diferido? Ahí sí le impacta el impuesto diferido. Aquí me impacta el impuesto diferido. ¿Por qué? Porque el deterioro, a pesar, como yo tengo la máquina, el deterioro todavía no es deducible. No es una deducción en el impuesto de renta, o sea, en el impuesto corriente. Es una estimación. Si la máquina la vendiera hoy, que no la tengo para la venta, pero la vendo hoy y le perdí 1.000, ese valor sí sería una deducción. Pero mientras yo tenga la máquina o tenga el activo en mi poder, no me genera impuesto diferido o me genera impuesto diferido, pero ese impuesto diferido es contable, no me impacta el impuesto corriente. ¿Cómo sería la presentación aquí también? Vea, base contable. ¿Qué es el costo? ¿Cuál es el costo? El costo inicialmente reconocido. Pero ¿cuál es el costo aquí al final del periodo? Pues el valor en libros. ¿Pero cuál es el valor en libros sin el deterioro? Pues 9.000. Base fiscal, 8.000, porque ahí sí le tenemos en cuenta el deterioro. Diferencia temporaria, pues en este caso es 9.000 menos 8.000. Esa sería mi diferencia temporaria, porque hay diferencias permanentes. Diferencias permanentes son aquellas que no se van a conciliar durante los periodos siguientes, o sea, permanecen ahí. Ejemplo, una diferencia permanente del impuesto, vamos a suponer, gravamen a los movimientos financieros, que es un gasto. Esa podría llegar a ser una diferencia permanente. Hay muchos ejemplos de diferencias permanentes. Bien, en este caso la diferencia permanente me puede llegar a generar un impuesto diferido activo o un impuesto diferido pasivo. La base contable es mayor a la base fiscal. Estoy tributando entre comillas, un supuesto, entre comillas, por favor. Voy a reportarle por un mayor valor, pero fiscalmente hubo un deterioro. Es una estimación, recuerde la palabra estimación contable, las estimaciones no impactan el impuesto de renta y complementarios. Si yo vendiera la máquina en este momento y de verdad perdiera esos 1.000 por el deterioro, en ese caso sí sería una deducción. Quiero que quede claro en eso. Entonces la base contable es mayor a la base fiscal. Estoy tributando por más entre comillas, o sea que el Estado me queda debiendo a mí algo. O sea, tengo un impuesto diferido activo. Tomo la diferencia temporaria y la multiplico por el impuesto, la tasa impositiva. Me genera un impuesto diferido activo, que la contrapartida sería pues un ingreso. Siempre se ajusta a un gasto o un ingreso, no más. Pero ese ingreso no es imponible ni el gasto es deducible. Tengo un valor a favor, un valor entre comillas. El impuesto diferido, conozco empresas que vienen con el impuesto diferido del año 2015, 2016 y todavía tienen sus elementos ahí. Ahí está. Ahí está contablemente el impuesto diferido. Pero también conozco empresas que ni siquiera se han tomado la gentileza de analizarlo. En este orden de ideas, vuelvo a reiterar, el impuesto diferido es una estimación, es un escenario que no ha sucedido, a pesar de que esté demostrada el deterioro en este ejercicio o el deterioro en estos escenarios anteriores, pues todavía yo tengo mis activos en cabeza mía, por eso ninguna medición a valor razonable me impacta o como ingreso o como gasto. Eso está por ahí en el artículo 28, artículo 59 y artículo 105 del Estatuto Tributario. Ah, no, profe, pues si eso no impacta en el impuesto de renta y complementarios, pues entonces, ¿para qué me pongo a esto? ¿Para qué me pongo a medirlo?
como dijo don Mario Moreno Cantinflas, ahí está el detalle. Que nosotros hacemos es contabilidad para efectos tributarios, no para efectos financieros. Y ahí sigue habiendo el problema. Seguimos en esa bola de nieve que nosotros hacemos es contabilidad tributarizada. Y aquí nomás nos damos cuenta, porque a mí me han respondido estas preguntas o estas respuestas que yo doy es porque a mí me han preguntado, profe, pero entonces, ¿para qué nos ponemos a hacer el impuesto diferido si eso no impacta en el impuesto de renta? ¿A qué me pongo a eso? ¿A desgastarme, profe? No, yo no hago eso. Pues uno simplemente, eso no lo pienso yo, debiera pensarlo. Si todos los contadores de mi grupo, vamos a suponer que en Colombia no hubieran sino 20 contadores, y de los 20 contadores, 19 pensaran así, y el único que pensara en orden fuera yo me pongo feliz, porque tengo más trabajo y los otros contadores no serían una amenaza para mí, no serían una competencia. Pero de eso no se trata es que nosotros los que tengamos algún poquito de experiencia en algo, por lo menos lo multipliquemos, dejemos huella con ustedes. Esto del impuesto diferido es bastante interesante. El segundo método, pues es el importe revaluado. En este caso, me afecta un gasto o un ingreso cuando impacta en resultados. Pero la medición de valor razonable por el segundo método me impacta es una cuenta que se llama superávit por valorización de activos. Si ustedes tienen en este momento activos que estén midiendo al segundo método, deben de crear esta cuenta en el patrimonio. Y aquí va el impuesto diferido. O sea, impuesto diferido activo contra superávit por valorización de activos al pasivo. O impuesto diferido pasivo contra superávit de valorización de activos en el activo. Vaya, no lo vayan a afectar en resultados. Ya no tendría por qué explicarlo más. Pero ahora bien, si es la primera medida, para poder yo, por efecto de presentación de cuentas, esta cuenta tiene que tener algún saldo. ¿Qué quiere decir? Que si es mi primera medición de ese elemento y me generó un impuesto diferido pasivo, o sea que me tendría que afectar el débito de la cuenta patrimonial, pues yo esa cuenta no la puedo dejar negativa. Por lógica, no la puedo dejar negativa. Entonces afecta un gasto. O sea que la norma me dice, en el caso 2, en el método 2, el impuesto diferido puede llegar a afectar superávit por valorización de activos o en su defecto el gasto, o ambos. Solo es ponerle lógica, estudiantes, colegas, amigos. ¿Por qué digo estudiantes? Porque aquí presuntamente hay estudiantes de pregrado de algunas universidades. Y posiblemente haya alguien acá, estudiante de posgrados mío, que he tenido el honor de compartir con ellos. Entonces, ahí está lo del impuesto diferido. Ya sabemos en el pasivo cuándo nos afecta, en qué momento nos afecta. Esto es como un abrebocas, queridos colegas. Voy a dejar de compartir. Esto es un abrebocas del impuesto diferido. Y vamos a empezar a darle palabra a alguien que nos quedan 8 minuticos para ser un poco rigurosos en el tiempo y respetuosos, que muchos de ustedes pues están perdiendo sueño y a mí me da pena eso, ¿no? Que duerman menos y eso pues puede llegar a generar un problema en el día de mañana, uno se levanta irritable y cosas de esas por culpa del profesor. Entonces tampoco no puede ser así. María Inés Mosquera, buenas noches, María Inés. Buenas noches, compañeros. Profe, me genera una duda. Dale. Y el superávit por valorización, se elimina cuando yo doy de baja el activo o Perfecto, no lo puedo responder de otra manera, María Inés. Maravilloso.
Porque si su merced le ponemos lógica, su merced da de baja el activo, de alguna manera lo puede dar de baja por varios aspectos. O una, porque de alguna forma vendió ese activo, ya era un vehículo, yo quiero vehículo, tecnología de punta, lo vendí. Recuerde que eso tendría un impacto por allí en ganancia ocasional o un impacto en el impuesto corriente. Pues asimismo tendrá que dar de baja la depreciación de ese activo junto con ese impuesto diferido que se llegare a generar de las mediciones anteriores. Correcto, María Inés. No se puede dejar. Ahora bien, de aquí me surge otra respuesta, María Inés y colegas. En caso de que un activo deteriore, yo tengo que hallar aquí un factor de deterioro, pero mire que aquí sí me obliga a entrar otra vez rápidamente aquí. Voy a compartir de nuevo, porque también creemos, ¿están viendo mi Excel, por favor? Sí, señor. Vamos a poner aquí un ejemplo rápido, porque pues, aquí no es de contabilización, es de reconocimiento. Vamos a suponer que un activo, este activo deterioró en este valor, 1000. Entonces vamos a colocarlo aquí. Entonces, valor, deterioro, que son los 1000, en el ejemplo anterior, perdón, 1000. Listo. Seguidamente, ¿qué me obliga la norma internacional? Que tengo que sacar el factor de deterioro. ¿Qué es el factor de deterioro? Tomar el deterioro y dividirlo en el último valor en libros. En este caso, en este porcentaje. El último valor en libros. Saco el factor de deterioro. En este caso, mi factor de deterioro sería el 11%. En este porcentaje, el 11%, María Inés y demás colegas, cuando hay deterioro de esos activos, yo debo ajustar la depreciación acumulada en este mismo valor, o sea, reversarla. Porque yo no puedo dejar la depreciación acumulada de ese activo sin ajustarla porque se deterioró el activo y también se deterioró la depreciación acumulada. Ok. Esa era otra. Dale. Tengo otra pregunta. Y cuando utilizo el método 2 O por sea, valorización, ejemplo, si yo tuviera una máquina uh-huh. y la máquina tiene se le hace una revaluación o una valorización. Una Em, revaluación. una revaluación, sí, señor. Em, y yo la termino de depreciar. Se termina también debo, o sea, en la valorización también debo, o sea, ¿cómo le explico? Cuando se hace la valorización, parto desde lo que traía del costo del activo más la valorización y recalculo la depreciación. Claro, María Inés, porque volvamos al otro cuento. Usted tiene al final del periodo el valor en libros, usted viene con el modelo del valor revaluado, la tiene en 9000. Ese es el valor en libros, 9000. Le hicieron un avalúo a la máquina porque obligatoriamente si utiliza el método 2 tiene que partir del valor razonable. Sin embargo, no es camisa de fuerza, María Inés y demás, colegas. Vuelvo a reiterar, si el valor razonable no lo puedo determinar sin costo o esfuerzo desproporcionado, yo lo puedo medir. Si genero costo de esfuerzo desproporcionado, sígalo haciendo tal como lo viene haciendo, no es obligatorio. Uy, o sea que cada año tengo que todos los 31 de diciembre hacer medición de valor razonable de todos los computadores, las sillas, las mesas, todo porque en el manual de políticas contable establecí que lo voy a medir el valor razonable. No, porque si genera mucho costo de esfuerzo desproporcionado, simplemente deje una nota y sígalo ahí como lo está midiendo. Vamos a suponer que en este caso la alicuota es el 10%. Sigue con el 10%. Pero resulta que hubo una valorización. Volvamos otra vez, de 1000. O sea que el valor razonable, 10.000.
O sea que en este caso le restan 9 años de vida útil. Vida útil restante. 9, pues lógico, porque ya amortizó 1. Depreciación acumulada nueva. Tomar otra vez el valor razonable dividido en los 9 años que le quedan. Esta sería la nueva depreciación acumulada. Y así sucesivamente. Ok. Y si ya Así sucesivamente. Si ya terminé de depreciar el activo, tengo mi máquina, ya la terminé de depreciar. Ya terminó su vida fiscal y su vida contable, digamos, porque ya, su vida financiera, porque ya, Vamos a suponer que y la revalúo. Y bueno, muy esa bien. máquina me genera, no, es que quisiera saber si al revaluarla Excelente. solo me Sí, afecta el estado de situación financiera o ojo, tiene algún efecto fiscal, porque es que excelente pregunta. el efecto fiscal ya terminó Ya terminó. Muy bien. bajo norma tributaria, ¿sí? Pero Bien. entonces sí va a haber una diferencia voy a tener una diferencia temporaria bajo norma financiera, bajo norma fiscal. Bueno, bien. Existe una figura que se llama activar el activo. Si yo le hago una valorización al activo, como dicen, así por así, es decir, no, pues es que resulta que ya el activo llegó a valor cero contable. Ya Ujú. me lo deduje 100% del impuesto de renta y complementaria. Pero resulta y sucede que vino el mago Merlín y le hizo una avalúo y la máquina vale, de nuevo, vale 12.000. La pregunta es, ¿usted le hizo alguna mejora? Ojo las dos palabras, mejora o mantenimiento. Si usted le hizo una mejora, la palabra que mejora la capacidad productiva, usted puede seguir amortizando fiscalmente únicamente la mejora. Vamos a suponer, este activo me lo valorizaron, pero usted no le hizo ninguna inversión. Nada, no le hizo absolutamente nada, nada, lo dejó lo mismo porque sigue funcionando. Usted no puede volver a deducir fiscalmente esto. Pueda que la DIAN no se dé cuenta, pero es mejor no hacerlo. Pero si yo le hago una mejora al activo, lo que me deben de valorizar es la mejora y yo debo activar en la mejora. Ejemplo, no, yo le cambié unos componentes de última tecnología, tengo la factura, está con el IVA, 5.000. Entonces yo activo el activo por 5.000. Y este valor, como es de la mejora, vuelvo y lo deprecio y me genera impacto contable e impacto fiscal. Esos son errores comunes, María Inés, que cometemos y con todo el respeto, aquí como estamos hablando de amigos, queremos hacerle conejo al Estado, volviendo a activar esos activos y valorizándolos a son de qué, a cambio de qué. No, pues es que la máquina está buena. Sí, pues no que usted ya se la cobró al Estado vía renta, no se la va a volver a cobrar. Sea honesto y cóbrele solamente lo de la mejora. No, pero es que no se le hizo ninguna mejora. Pues úsela y no la active, porque esa depreciación no le genera un impacto fiscal. Espero haber respondido y que aclarar. Esos son casos que se suelen suceder y que muchos contadores, con todo el cariño y el respeto, porque los quiero mucho, soy contador, ayudo a formarlos, tratan de hacerle conejo al Estado. No comprenden. No, pero es que a mí me dijeron que yo lo podía activar y volver a depreciarlo y es tenido en cuenta. Pues yo ahí sí tengo que decirle, hágalo. Pero como dicen los hermanos Gasca, después no diga que no te avisamos. Vale. Quiero darle las gracias a Alba, dos Albas que me aparecen, Alba Oliveros, Alba, Ana Pisa, Claudia Garzón, Daniela, Derle Luna, Freddy, amigo Gustavo Rivadeneira, Jaime Balbuena, Jaime Kiachá, John Salazar, Jorge Rodríguez, querido amigo, Luz Dari, Luz Francenet, saludo cordial, Luz Mary López, María Inés, gracias, Marisol Agudelo, Mile,
y José Gregorio. Quiero darles las gracias, porque pues de alguna manera aquí compartimos, quise compartir esto, espero que por lo menos queden inquietudes. No van a salir expertos hoy en impuesto diferido, pero por lo menos se van con la necesidad de leer la ANEC 12 o la sección 29 y de mirar de alguna manera el material que va a quedar acá en el portal www.culturafinanciera.co. Pueden ingresar allá, acceder al canal y allá encuentran los videitos. Este material sencillo, pero que en algún momento es un aliado. En algún momento nos puede servir de algo. Nos puede servir. Entonces, estar pendientes del portal. Vamos a hacer otro tipo con expertos de otros temas. Espero que haya sido de su agrado. Les deseo una feliz y plácida noche. Muchísimas Profe, una gracias. última pregunta. Qué pena, una última Dale, pregunta. dale, Mariana, dale. Eh, si yo quisiera leer las NIT plenas, NIT pymes, es que como ahorita existe tanta información, ¿dónde pudiera acudir? Alguien me había recomendado la página NIT, pero es que esa toda está en inglés. Mire, las Entonces, normas su merced las baja en resumen. Su merced baja de la Superintendencia de Sociedades, de cualquier firma de auditores, están las normas, están colgadas allá. Por lo general ya lo que ponen ahí que están son los resúmenes. Esos resúmenes no son oficiales. Esas normas con resúmenes no son oficiales. ¿Qué quiere decir? Que puede que se quede algo por fuera o es la interpretación de alguna firma. Muchas firmas hacen los resúmenes, pero dejan por fuera, es decir, los resúmenes los hacen a juicio de ellos. Yo que recomiendo para comprender la norma internacional, baje la norma completa, la que es, con la traducción oficial. La puede manejar de ifrs.org, la puede bajar o simplemente está la norma por ahí en las redes, pero baje la norma completa, no la baje resumida, porque se queda por fuera mucho y no comprendemos. Y de pronto entramos en polémica con algún instructor, con algún colega, con algún conferencista, con algún profesor, porque el profesor nos explica. Yo nunca tomo esos resúmenes y no recomiendo los resúmenes. Yo tomo la norma original en inglés. No soy bilingüe, pero sí lo puedo leer y las puedo traducir. ¿Qué es lo que se hizo ahora con las para pymes? Que no ha salido la versión oficial traducida al español, pero pues la tomamos y entre muchos colegas la tradujimos. Entonces, mi recomendación es coja la norma original. Con eso aprendes. Y aquí vamos a seguir haciendo bastantes sesiones de actualización. ok, muchas gracias. Con todo gusto, María Inés. Muchas gracias para todos y hasta una próxima ocasión. Muy amables. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Muchas gracias, feliz noche.